Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su perdón, a su clase de legislación en salud. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la sesión síncrona número 3. Nos toca ver los temas de la semana número 6, que es la que está corriendo ahorita, y de la semana número 7. Les recuerdo que ya solo tengo pendientes algunas de sus calificaciones del foro número 2. Entonces, me gustaría, por favor, que empezaran a revisar si tienen algún tema, si tienen dudas con sus calificaciones, sugerencias, etcétera, para que lo puedan revisar a la brevedad. Y también, si tienen algún pendiente, pues que me avisen para ver cómo los puedo apoyar. Eh, bueno, pues durante todo este recorrido del tema de legislación en salud, ustedes podrán observar que que la ruta de la clase está hecha no para que aprendan leyes, sino para que aprendan cómo manejar distintos instrumentos legales y cómo manejarse ustedes como profesionales de la salud. Veíamos que el tema, por ejemplo, de derechos humanos es sumamente importante porque no se toma en cuenta hoy por hoy y a pesar de que hay más conciencia a nivel población, a nivel sociedad, a nivel mundial, pues sigue habiendo un gran abismo entre lo que debería de ser la calidad de trato contra la calidad o contra el trato y la atención que se brinda en los hospitales y en las clínicas. ¿Es el 100%? No, no es el 100%. No todo el personal profesional de salud se comporta de esa manera, pero sí es una realidad bastante amarga que hay muchos vicios que llevan arrastrándose durante años y dentro de estos vicios, como les decía, pues está el trato inhumano hacia los pacientes. Antes, cuando estaba configurada la clase de otra forma, a mí me gustaba iniciar con un foro que no tenía calificación, pero ese foro era para conocernos. Y yo les preguntaba por qué están estudiando licenciatura en fisioterapia o por qué están estudiando licenciatura en enfermería. Y ustedes, o los estudiantes, la mayoría, y yo creo que sigue siendo una constante, hacían referencia muy constantemente a lo mismo, porque quiero cambiar la vida de las personas, porque quiero mejorar la calidad de vida de las personas, porque me gusta la vocación de cuidar a una persona, de hacerla sentir mejor, de brindarle un tratamiento, porque es una carrera muy humanista, porque tienen la vocación de cuidar, porque a lo mejor tuvieron una experiencia con alguno de sus familiares y vieron había dos vertientes siempre, ¿no? Los que habían tenido una experiencia con sus familiares siempre era, yo vi que lo trataban muy bien y quiero hacer lo mismo, o yo vi que lo trataban muy mal y por eso estoy estudiando esto, para no hacer lo mismo, ¿no? Pero yo siempre les digo, hay algo que pasa durante su carrera, durante su vida profesional, que les empieza a quitar estas ganas a ustedes, esta vocación de servir, este humanismo, esta formación por la que ustedes están estudiando hoy, que empiezan a adoptar esos malos hábitos que ya existen hoy por hoy en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, por eso yo soy muy enfática y por eso me gusta mostrarles, pues, material del día a día, porque podría yo darles 8,000 lecturas y ponerlos a leer y ponerlos a aprenderse artículos a lo arbitrario, y decirles: "A ver, de memoria, qué dice este artículo", y demás, pero al final del día eso no es lo que importa. Lo que importa es la práctica, lo que importa es cómo se están llevando a cabo las cosas en el Sistema Nacional de Salud y lo que importa es que ustedes vean qué es lo que está sucediendo y cómo podemos incidir con este tipo de instrumentos en materia jurídica en el tema de salud. Entonces, pues veíamos, por ejemplo, ¿no? Que este tipo de malos tratos se puede dar desde un hospital psiquiátrico y no nada más un maltrato físico, perdón, no nada más un maltrato emocional o mental, sino incluso maltrato físico, tortura, violaciones, que dices, y les reitero, y siempre les he estado siendo muy, muy, muy repetitiva, de cómo pueden existir violaciones en los hospitales, ¿no? O sea,
los pacientes ya se encuentran en el estado más vulnerable. ¿Por qué? Pues porque literal te tienen encuerado con una bata, sin tus pertenencias, sin tus familiares, sin nadie que te puedas quejar, en el supuesto de que estés consciente. Pero hay mucha gente que está inconsciente y entonces sufren este tipo de torturas, violaciones, maltratos y demás, y eso no debería de existir. No hay una ética, no hay una vocación, pero además se está haciendo de forma muy sencilla por la gran impunidad que hoy por hoy se vive en nuestro país. Entonces, pues empezábamos de lleno, ¿no? Con el tema de los derechos humanos. Luego nos fuimos al tema de los organismos internacionales, donde pudimos observar ¿para qué funcionan? ¿Para qué funcionan estos organismos internacionales? Maestra, yo creo que solo están de adorno. Pues no están de adorno. La intención de los organismos internacionales en materia de salud se da, como les había explicado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se hace la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y posteriormente se da vida a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que va a tener todos estos brazos. Imagínense que la ONU es un pulpo y tiene muchos bracitos y entonces uno se encarga a proteger los derechos del trabajador, otro se encarga a proteger los derechos de la salud y así cada uno, ¿no? Entonces, en materia de salud, observamos que se realiza bueno, de manera general se realizan los objetivos del milenio y posteriormente los objetivos de desarrollo sustentable. Pero podemos observar que a pesar de que son generales, muchos de estos objetivos están directamente relacionados con la salud de las personas. ¿Por qué? Pues porque sin salud no tenemos nada y es lo que muchas veces les cuesta trabajo a los gobernantes, no solo de México, sino de todo el mundo, entender que la salud no es un gasto, la salud es una inversión e incluso como personas, nosotros como parte de una población, como parte de una familia, debemos de promover eso en nuestro entorno. El hecho de ir a sacarnos unos análisis de sangre, no porque me sienta mal, sino hacerlo de forma rutinaria cada año, nos ayuda a prevenir. A ver, a lo mejor estoy muy alto en colesterol, en triglicéridos, no sé, aquí esto salió raro, voy a revisar por qué. Y esa es la salud preventiva que tanto hace falta en nuestro país. El tema del Papa Nicolau, de revisarte para prevenir cáncer de mama. Hay muchas cosas y hay muchas formas en las que podemos prevenir. Entonces, no lo entendemos como población, no lo entendemos como individuos y obviamente también es el no entenderlo como individuo. Si yo me encuentro en un lugar como gobernante, pues tampoco le voy a dar esa importancia a la salud. ¿Por qué? Pues porque yo lo veo como no tengo tiempo para ir a sacar los estudios, no tengo dinero, etcétera, etcétera, y no hago ese esfuerzo que mi propio cuerpo hace todos los días por mí. Entonces, desde ahí deberíamos de empezar. Si nosotros mismos interiorizáramos la importancia que tiene la salud, cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás. Y entonces, regresando al tema de los organismos internacionales, vemos que muchos de estos objetivos están directamente relacionados con la salud, la buena alimentación, el cuidado de la salud materno-infantil, la reducción o políticas públicas encaminadas a disminuir la transmisión de enfermedades de vías de transmisión sexual como el VIH-Sida, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos organismos internacionales tienen un papel muy importante, principalmente, en temas que pueden poner en riesgo la salud a nivel mundial. ¿Cuáles son unos de esos temas o cuál podría ser un ejemplo? Pues el más cercano y que ya lo vivimos todos, el COVID. Pero también está, por ejemplo, ahorita está el Mpox, está el ébola también hace algunos años, y todas estas enfermedades que pueden representar un riesgo para las naciones. Como yo les comentaba, si bien los organismos internacionales no tienen el derecho de ingerir directamente en los gobiernos de los países, sí pueden emitir ciertas alertas hacia otros países si estos no realizan las recomendaciones las recomendaciones emitidas. Es decir, si yo estoy realizando una recomendación de que, por ejemplo, es un ejemplo,
antes de salir del país todos tienen que estar vacunados porque si no pueden implicar un riesgo para el mundo por X o Y virus. Y el país dice, pues no, no voy a poner a vacunar a mi gente nada más porque tú lo dices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se emite esta recomendación, se emite esta alerta y los otros países empiezan a decidir, bueno, pues yo cierro fronteras, no voy a recibir vuelos provenientes de tal país. Yo cierro fronteras, tampoco voy a recibir vuelos de tal país. Y entonces eso es una forma coercitiva que si bien los organismos internacionales no están haciendo algo legalmente, sí están dando una alerta para que las naciones tomen en cuenta pues los riesgos y tomen sus medidas, ¿no? Ahora sí que cada quien tome las decisiones pertinentes para proteger a su población. Entonces, pues como podemos observar, los organismos internacionales en estos temas de salud cobran gran relevancia porque pueden emitir pues recomendaciones realmente duras, ¿no? Para que no se propaguen ciertos virus y poner a salvo a la población. Entonces son prioritarios. ¿Y cuál es otro de los objetivos que yo también me gusta que vean ustedes? Que son también otros escenarios donde ustedes pueden desempeñarse, donde ustedes pueden trabajar y si les gusta y demás, investigar y cómo pueden, a lo mejor yo les decía, un abogado no puede trabajar lo mismo en México que en Canadá, que en Alemania. ¿Por qué? Pues porque no son las mismas leyes. Sin duda, puede ser que pueda encontrar algún ¿cómo decirlo? Algún espacio en temas de derecho internacional. Pero si voy a divorciar a alguien, pues no lo puedo divorciar igual aquí que en Canadá que en Alemania. ¿Me explico? Porque son diferentes las leyes. Pero en materia de salud, pues tienen esta universalidad, ¿no? Donde a lo mejor en ciertos países les van a solicitar que se actualicen o que realicen algún curso de capacitación o alguna formalización de su título y demás, pero tienen la posibilidad de irse a trabajar a cualquier parte del mundo. Y bueno, revisar estos organismos internacionales es una gran oportunidad para que se den eh, la oportunidad, valga la redundancia, de buscar más allá de México. Entonces, eso por lo que toca en materia de organismos internacionales. Luego nos dimos cuenta un poco del tema de el marco jurídico, ¿no? Perdón, la organización del Sistema Nacional de la Salud. Y vimos cómo están organizados. Ahorita ya están pasando muchas cosas por la transición de los gobiernos, ¿no? Entonces, revisamos que la estructura de la Secretaría de Salud empezó primero con el IMSS, con el ISSSTE, muchos años, bueno, luego la Secretaría de Salud, muchos años después se implementó un programa piloto con el Seguro Popular. Ya les había yo explicado que los programas pilotos son microprogramas, digámoslo así, que se realizan o se ejecutan como un ensayo, para entenderlo mejor, como un ensayo en ciertos estados de la República. Y entonces una vez que miden los indicadores de los resultados y ven que puede funcionar y hacen algunos ajustes, deciden empujar este programa de Seguro Popular a nivel nacional. Como yo les decía, la verdad, el Seguro Popular funcionaba, no al 100%, pero funcionaba. ¿En dónde funcionaba? En materia de prevención de cáncer de mama, cervicouterino, de próstata. Los niveles de mortalidad disminuyeron. La prevención ayudó mucho a detectar casos tempranos con oportunidad y entonces brindar el tratamiento también con oportunidad, lo cual permitió disminuir esa estadística que iba a la alza. También en temas materno-infantil, también en temas, ya les había yo platicado del fondo de gastos catastróficos, que es un fondo que se utilizaba para ayudar a las familias con gastos, como lo dice, con gastos catastróficos por enfermedades. Una de las principales causas de pérdida del patrimonio familiar son las enfermedades porque no tenemos un seguro de salud en familia.
porque cuando llega una enfermedad muy fuerte, pues obviamente los gastos se potencializan y pues la mayoría de nuestra población vivimos al día, ¿no? Entonces, enfrentar una enfermedad de este tipo, pues obviamente causa pobreza. Entonces había este tipo de fondos. Había otro fondo que era el siglo XXI y que este programa era para niños menores de 5 años que les daba cobertura de cualquier enfermedad que tuvieran. Ahora, ay, sí, maestra, pero tenían que comprar el material. Bueno, pero no es lo mismo solo tener que comprar a lo mejor el material, que a lo mejor sí va a costar, no sé, 50, 60, 80,000 pesos, a tener que cubrir además médicos, quirófano, estancia, o sea, las cuentas de verdad son impagables para el promedio de la población. Entonces era un fondo que también funcionaba bastante bien. También existía el programa de atención a menores de 18 años en cáncer y bueno, ¿no? Como dicen muchos, pero bueno, el Seguro Popular ya no existe. El Seguro Popular se decidió desaparecer en 2019 para dar vida al INSABI. Y bueno, pues el INSABI tuvo una vida muy corta de 3 años, donde se volvió a argumentar corrupción adentro del sistema y demás, y entonces se da total manejo al IMSS Oportunidades, perdón, al IMSS Bienestar, que antes era IMSS Oportunidades, y cuando era IMSS Oportunidades trabajaba con Seguro Popular y con Caravanas de la Salud. Era un triángulo, digamos, de la salud, donde tanto el Seguro Popular, que estaba pues que dependía de cierta forma de la Secretaría de la Salud, el IMSS Oportunidades que dependía del IMSS y las caravanas de la salud que son de la Secretaría de Salud, pues hacían este cierre de salud para poder brindar atención, por ejemplo, las caravanas en zonas marginadas, ¿no? Y así con muchas cosas. Entonces, ahora se decide les digo, se desaparece por completo el Seguro Popular, se da vida al INSABI, el INSABI no funciona y se da eh, la rienda a IMSS Bienestar, antes IMSS Oportunidades. Y bueno, en el transcurso de todo esto también existía un tema de compra consolidada de medicamentos. ¿Qué hacía la compra consolidada de medicamentos? En lugar de que cada estado, cada Secretaría de Salud comprara aspirinas, y el de Guanajuato los comprara a 20 pesos, el del Estado de México los comprara a 30, la Ciudad de México a 10 pesos. En lugar de hacer todo eso, lo que se realiza es una consulta, a ver cuántas aspirinas necesitas tú, cuántas tú, cuántas tú, cuántas tú. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la requisición completa y vamos a ver qué proveedor nos ofrece el mejor precio. Entonces, con eso se empezaron a ahorrar millones y millones y millones de pesos, pero además también empezó a haber un poco de mayor abasto en medicamentos. Y digo un poco porque pues sí, obviamente todo es perfectible, ¿no? Y hay medicamentos que es imposible tenerlos al 100% por costo, por disponibilidad, por logística y demás, ¿no? Pero estaba funcionando. Cuando se desaparece el Seguro Popular, se decide dar este tema de, bueno, la compra consolidada de medicamentos estaba a cargo de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular y de una subsecretaría, y al desaparecer esto se decide otorgar esa facultad o esa función de la compra consolidada de medicamentos a la UNOPS. La UNOPS es un organismo ajeno al gobierno de la Ciudad de México que trató de revisarse o de implementarse para que dijeran no hay corrupción y demás, pero bueno, no tenía la capacidad ni la experiencia de hacer una compra de esa envergadura, de ese tamaño, y pues resultó muy mal y resultó en temas graves donde no había abasto de medicamentos incluso para enfermedades muy severas como los cánceres, ¿no? Los cánceres de los niños, de las personas y demás, donde pues obviamente el paciente no puede estar esperando a mucho tiempo para tener ese medicamento, ¿no? O sea, lo debe tener sí o sí, porque si no, entonces es como la esclerosis múltiple, ¿no? Cuando les da una crisis, pues ya no pueden ir hacia arriba, o sea, ya al contrario, ya desde ahí y hacia abajo, todos los efectos y las consecuencias derivadas de esas crisis. Entonces, pues bueno, hoy por hoy tenemos al IMSS Bienestar,
Y bueno, revisamos ahí un poco sobre los artículos de la Constitución. Como les decía, por lo general ustedes conocen el artículo cuarto constitucional, que es aquel que nos va a dar acceso a la salud, ¿no? El derecho al acceso a la salud y demás, pero no es el único artículo. También revisamos que hay otros artículos, como el artículo segundo, donde yo les platicaba, el artículo segundo habla de los pueblos y las comunidades indígenas, de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y maestra, ¿eso qué tiene que ver con la salud? Bueno, muchos se rigen por sus propias normas y por sus propias reglas. Entonces, obviamente, dentro de esas normas, reglas y costumbres, tiene que ver la atención de la salud. Y muchos no utilizan la salud alópata, ¿no? Se rigen por hierbas y demás, ¿no? Que sí pueden ayudar, pero no con todas las enfermedades. Entonces, ¿qué establece la Constitución? A ver, tú, pueblo, comunidad indígena, puedes establecer tus derechos y costumbres y normas al interior de tu comunidad, pero tienes que garantizar la salud de tu población. Es decir, si alguien necesita de un médico, se lo tienes que garantizar. No, no le puedes negar esa atención. ¿Por qué? Porque pues también sabemos que muchos profesionales de la salud son corridos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? No creen en ellos y los corren. Entonces, esto no se puede negar. También tenemos el derecho, el artículo tercero que tiene que ver con el tema del derecho a la educación sexual, reproductiva y al tema de estilos de vida saludables. ¿Por qué? Porque pues sabemos que las escuelas son laicas, gratuitas, obligatorias y no sé qué, pero pues también tenemos ciertas escuelas donde no se quería o no se quiere brindar este tipo de información porque dicen que les adelantas temas a los niños, ¿no? Y bueno, pues este solo es un tema de prevención. Ya vimos también el tema en los artículos 16, 18 y 19, donde hablamos de las cárceles y de las personas que se encuentran presas al interior. Ya explicamos también un poco el tema de no juzgar la situación, de no juzgar los escenarios, porque sí pueden estar en la cárcel, pero también pueden ser personas que estuvieron en el momento, lugar y hora menos indicados y pues los señalan y aunque no sean, pues siguen ahí porque no tienen un derecho o no tienen los recursos para acceder a una buena defensa. Entonces, también platicábamos que las cárceles se originan principalmente para rehabilitar y reinsertar a las personas en la sociedad. Y si tenemos este tipo de violaciones al interior de las cárceles, violación de derechos humanos, donde no hay condiciones de salubridad, de higiene, etcétera, etcétera, pues obviamente la persona que está al interior no va a salir ni rehabilitada ni con ganas de reinsertarse en la sociedad, sino que va a salir todavía con más rencor y posiblemente pues va a repetir lo que hizo y si no lo hacía, pues lo va a hacer, ¿no? Eh, Les mostré por ahí unos videitos y demás sobre el tema y también el tema del artículo 73, donde el Congreso tiene facultades compartidas y dentro de esas facultades compartidas, recuérdense que el Congreso está formado por dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y pueden tener facultades compartidas, pero también pueden tener facultades exclusivas. Dentro de estas facultades compartidas está legislar en materia de salud. Y bueno, eso por lo que tocaba a la semana número 3. Y luego tenemos el tema de la semana número 4, donde revisamos también un poco sobre la regulación, ¿no? del Sistema Nacional de Salud y donde revisamos el tema del Plan Nacional de Salud en específico. Aquí yo les comentaba que a mí me gusta empezar siempre desde el origen, ¿no? Y entonces, ¿qué da origen al Plan Nacional de Salud? Pues el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y cómo se origina el Plan Nacional de Desarrollo? Pues se origina cada sexenio con el cambio del titular del Ejecutivo Federal que eh, pues va a revisar con todo su equipo, por ejemplo, en la transición ahorita que tenemos con el gobierno, se está revisando cuáles son
los temas prioritarios del país, ¿no? Están revisando cuál es el estado de cada una de las secretarías, en qué estatus están, para poder impulsar pues nuevas políticas y un programa donde efectivamente se busque mejorar las condiciones. Volviendo al ejemplo del Seguro Popular, siempre les he comentado, desde mi perspectiva, yo creo que lo importante no sería desaparecer programas que ya están funcionando. Lo ideal sería evaluar esos programas y entonces impulsarlos para que funcionen, si estaban funcionando al 50%, que funcionen al 80%, ¿no? Porque pues tampoco somos magos y es complicado hacer milagros, ¿no? Entonces, a lo mejor no puedo lograr llegar al 100, pero puedo llegar a lograr al 80%, ¿no? Y empujar todo para que eso se pueda realizar. Entonces, a partir de ello, se está ahorita, por ejemplo, elaborando el nuevo Plan Nacional de Salud. Estaremos muy atentos. Yo creo que no sé si salga este año. Lo usual es que sale el próximo año o el año siguiente a la toma de protesta, que sería 2025, pero bueno, pues las reglas cambian, ¿no? Y también pudimos ver ahí que todo, bueno, comparamos, ¿no? También comparamos el tema de los tipos de programas entre presidentes. Lo ideal es que tengan sus objetivos específicos, ejes de trabajo y demás, líneas de acción. ¿Por qué? Porque tenemos estos otros organismos como el INEGI, como el Coneval, que se van a dedicar a revisar cuáles son los avances que tienen cada uno de estos programas. Luego, en la semana número 5, vimos un poco sobre la organización del Sistema Nacional de Salud. Y en este revisamos que pues obviamente no solo existe la Secretaría de Salud, existe el IMSS, IMSS Bienestar, SEMAR, ISSSTE, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en estos días se ha dado la noticia de que Birmex es la empresa encargada de eh, industrializar fármacos, de empresa pública mexicana, se me fue, perdón, de industrializar y de, ay, no es construir, es elaborar fármacos, pero bueno. Y bueno, todas estas forman parte y se vuelve a dar la rectoría a la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud había perdido fuerza durante este sexenio. Si ustedes se fijan, siempre en la ley eh, la Secretaría de Salud es la rectora. ¿Qué quiere decir que es la rectora? Pues es como la autoridad máxima en el Sistema Nacional de Salud. Y durante este sexenio, la Secretaría de Salud fue muy pasiva. Se vio muy, sí, muy pasiva en muchos temas, omisa, callada, e incluso durante la pandemia no salía el secretario de Salud a dar información, el que salía era el subsecretario Gatell. En otros temas, la fuerza la tomó Zoe Robledo con el IMSS y pues bueno, les digo, por ley la rectora es la secretaria de Salud. Entonces, creo que en este sexenio, con las acciones que se han venido realizando ya en estos días, eh, vuelvo a lo mismo, en el tema de Birmex, que es la industria en materia de fármacos, se vuelve a dar como que ya un poquito esa fuerza, empieza a retomar otra vez esa fuerza que tiene pero además la facultad que le da la ley, ¿no? De revisar este tipo de temas para la compra consolidada de medicamentos. Entonces espero que sean buenas noticias y que realmente se pueda dar el abasto que se necesita, ¿no? Para medicamentos en el país. Y bueno, pues ahí revisamos en la semana número 5 cuáles son las facultades de la Secretaría de Salud, pero también cuáles son las facultades de las Secretarías de Salud de los estados. Y entonces, nada de los estados puede ir por encima de lo que establece la Secretaría de Salud Federal. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, no, en materia de COVID, pues la Secretaría de Salud estatal, perdón, federal, es la que dice cuáles son las reglas mínimas que debes de seguir para protegerte. Y de ahí los estados empiezan a elaborar sus propias reglas, pero no pueden ir más allá. Otro ejemplo que siempre les doy muy vago, el tema, por ejemplo, de
cada uno hace su plan de salud, ¿no? La Secretaría de Salud hace su plan nacional de salud y a partir de ello las demás entidades van a ejecutar ese plan de salud, pero enfocado o ajustado a las condiciones de sus estados. ¿Y por qué digo a las condiciones de sus estados? Pues no son las mismas enfermedades que se dan en el norte del país, que en el centro del país, que en el sur del país. ¿Por qué? Pues porque en unos estados va a haber zika y chikungunya, en otros va a haber diarreas, en otros va a haber, ¿me explico? Entonces, obviamente todo esto da lugar a diferentes ajustes y por eso cada uno tiene que hacer sus propios programas de salud. Y bueno, ahí ustedes van a ver, vieron las facultades que deben de poner mucha atención para sus exámenes y poder identificar cuál es una facultad del Estado y cuál es una facultad de la Secretaría de Salud Federal. También revisamos de manera muy escueta otras leyes que tienen que ver con la salud. ¿Y por qué digo de manera muy escueta? Por lo mismo, porque de nada sirve que yo les ponga a estudiar la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados si su carrera no tiene que ver con eso, pero más allá, si no se van a especializar en el tema, ¿no? Este tipo de leyes ya son más especializadas y pues obviamente si ustedes se van a ir enfocando a ciertos rumbos de su carrera, pues ya irán viendo más a profundidad. También vimos nada más igual de manera muy escueta cuáles son los reglamentos que hay en materia de salud, cuál es el objeto de cada uno de ellos. Tenemos también normas oficiales mexicanas y tenemos también las guías de práctica clínica. Estas guías de práctica clínica como que ya también se ha apagado su fuerza, ojalá le vuelvan a dar fuerza. Y estas se empezaron a crear, el objetivo de crearlas fue para lograr que se universalizara la atención de la salud en todos los institutos de salud. Es decir, que el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Seguro Popular, Bienestar, como se llame, atiendan de la misma forma una apendicitis. Trae síntomas de apendicitis. ¿Qué es lo siguiente? Este paso. ¿Qué es lo siguiente? Este paso. ¿Qué es lo siguiente? Este paso. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es homologar procedimientos, homologar tiempos y entonces en temas de si van o no a universalizar la salud, pues que puedan tener los mismos costos. ¿Me explico? Si el IMSS utiliza, no sé, bueno, son procedimientos que tratan, a lo mejor yo le diría, de robotizarse un poco para homologar, ¿no? Y homogeneizar este tipo de atención y que puedan en un momento dado intercambiar estos servicios, ¿no? Esa fue una de las situaciones por las cuales empezaron a crear las guías de práctica clínica y les digo, ha perdido fuerza. Esta es la estructura que teníamos también en 2020 en materia de Secretaría de Salud, donde pueden ustedes o donde pudieron ustedes observar que la comisión, la COFEPRIS y la CONAMED eran independientes. Y en 2020 se realiza, o bueno, era hora previa a 2020, en 2020 se hizo un acuerdo por el cual la COFEPRIS ya no es independiente y la hacen dependiente de una subsecretaría. Entonces eso le quitó muchas facultades, ¿no? Que tenía. Antes ustedes escuchaban mucho de la COFEPRIS o podían escuchar mucho de la COFEPRIS, muchas acciones. Y bueno, pues hoy por hoy también se le quitó mucha fuerza. Habrá que ver qué es lo que pasa en este gobierno, ¿no? Vimos las facultades, vimos el tema de la CONAMED y de otras instituciones que también tienen que ver en materia de salud, ¿no? Y bueno, ¿qué nos toca para este test número 3? Para el test número 3, nada más vamos a revisar de el tema de la semana número 6 y de la semana número 7, donde tenemos el marco jurídico de los profesionales de la salud. Y este es un tema muy sencillo. Vamos a revisar, por ejemplo, el artículo 5º constitucional. El artículo 5º constitucional nos da la posibilidad de elegir la carrera que nosotros deseamos, siempre y cuando esta sea lícita. Maestra, yo quiero ser sicario, sí, pero eso no es lícito. Entonces, la Constitución, si te dice, elige la carrera de tu preferencia,
siempre y cuando esta sea lícita, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos lo consideran carrera, pero pues no es lícita, entonces no está dentro de la Constitución. Y dentro de esta vamos a revisar también los derechos de los trabajadores, de los profesionales de la salud. Van a poder ustedes revisar también temas de incapacidad o de cesación perdón, de su trabajo, para que ustedes también sepan cómo medirse, ¿no? Ay, pues es que si llegó, bueno, que hemos visto videos, ¿no? Donde presentan profesionales de la salud en estado de ebriedad y los denuncian y demás, y pues a lo mejor no pasa de una sanción, pero bueno, pues volvemos a lo mismo. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores, pero lo ideal es que sepamos conducirnos, sepamos manejarnos con ética, con profesionalismo, y si de plano no estoy en condiciones porque mi salud mental no me lo permite, porque estoy exhausto, porque estoy cansado, etcétera, etcétera, pues yo creo que más vale perder un día y un regaño al otro día por parte del superior a poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Ahora sí que los profesionales de la salud tienen en sus manos, bueno, y no solo su carrera, muchas carreras. Tenemos en las manos las vidas de las personas. También dicen, ay, maestra, usted como abogada, ¿cómo? Bueno, si yo me dedicara al derecho profesional, perdón, al derecho penal, pues tengo en la mano, en las manos la vida de una persona, ¿no? Si es inocente o si es culpable, si se va a quedar en la cárcel, si no se va a quedar, o sea, cambia la vida totalmente de una persona. Un arquitecto, ay, maestra, ¿un arquitecto qué? Bueno, pues si un arquitecto no hace los cálculos necesarios para su construcción, pues esta construcción puede, o mejor dicho, la vida de muchas de personas depende de que esa construcción esté bien hecha. Y así con muchas carreras. Entonces, siempre debemos de ser muy éticos, muy profesionales y muy honestos con nosotros mismos, que yo creo que esa es la parte que más le cuesta al ser humano. Y por eso, cuando hacen sus tareas, yo soy muy enfática, no copien, no copien, no copien. No me interesa que me pongan una opinión súper profesional, súper desarrollada, con 20,000 puntos destacados y demás. Si es algo que copiaron y parafrasearon de internet, yo siempre les digo, a mí lo que me interesa es su opinión, qué opinan del tema, les gustó, no les gustó, qué función le ven, cómo lo ven para su carrera profesional, porque lo que yo quiero es que entiendan de qué se trata y que lo puedan ejecutar después, ¿no? Que puedan acordarse de los derechos humanos y que si ven en algún momento una acción indebida por parte de sus compañeros, pues que puedan y tengan el valor de denunciarla y no ser omisos en ese tipo de cuestiones. Entonces, les digo, van a revisar el tema del número de la semana número 6 y también van a revisar el tema de la semana número 7 para su examen, que es la legislación como garantía del derecho. Y aquí ya vamos a empezar a entrar de manera muy somera en temas de responsabilidad legal, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Y aquí, por ejemplo, yo inicio la clase con una jurisprudencia. Esta jurisprudencia dice que la ignorancia del derecho no te exime de la culpa. Es decir, maestra, yo no sabía que si... Ah, les he puesto un ejemplo muy triste de, ya se los he mencionado varias veces, de una menor que estaba sufriendo cuando le estaban suministrando un tratamiento porque le suministraron previamente una anestesia nueva que no le habían dado y que no le hizo el efecto que le hacía la otra anestesia. Entonces, al momento de suministrar el medicamento, ella gritaba, lloraba y berreaba porque efectivamente le estaba doliendo. Y los profesionales de salud eh, pensaban que solo era un berrinche, pues porque niña y porque no se quiere dejar. Pero ninguno de ellos se dio a la tarea de revisar si efectivamente algo estaba sucediendo mal. Al hacer la investigación se dieron que efectivamente la anestesia no hizo el efecto esperado, pero, a ver, van a decir, maestra, pero yo no soy anestesiólogo, yo no tengo la culpa la tiene el anestesiólogo. Efectivamente, la carga de la responsabilidad mayor recae sobre el anestesiólogo, pero son un equipo integral.
Y entonces ese equipo integral debe de revisar y debe de preguntar y debe de cuestionar y aunque se enoje, o sea, perdón, pero tienen que alzar la voz. ¿Por qué no revisamos? ¿Por qué no vemos que efectivamente es un berrinche y no es otra cosa? Esa es su responsabilidad. Entonces, obviamente, la carga de la responsabilidad mayor la va a tener el anestesiólogo, pero también hay una responsabilidad por una omisión de los otros profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque no dijeron nada, porque simplemente se quedaron viendo, realizando el procedimiento y a lo que sigue. Entonces, por eso debemos hacer, y a lo que iba, el ejemplo que iba, maestra, pero yo no sabía que si me quedaba callada también iba a tener la culpa. Bueno, pues hay una jurisprudencia que dice que el hecho de que ignores lo que dice la norma no quiere decir que te exima de cierta responsabilidad. Entonces, tú no lo sabías, pues no tienes por qué saber todo lo que dicen las leyes, pero yo creo que también es parte del criterio, ¿no? Yo creo que si veo que un compañero está robando medicamentos, aunque él no me haya visto que lo vio, yo lo estoy viendo, pues tengo que denunciarlo. ¿Por qué? Porque mi criterio me debe de decir que eso está mal y que lo tengo que denunciar. Si en el caso también que les puse del enfermero que estaba violando a una mujer que se encontraba en estado de coma, una mujer de 30 y tantos años que se encontraba en estado de coma, yo veo que lo está haciendo, pues mi criterio me tiene que decir que eso está mal y lo tengo que denunciar. Ay, pero pues es que si mejor me quedo callado y no digo nada y después cuando vienen las acusaciones, a lo mejor una cámara se dio cuenta que yo pasé y vi en el momento en el que estaba él adentro y no dije nada. Ay, pues sí, pero yo no la violé. Sí, pero fueron omisos. Y entonces nuestro criterio nos debe de decir qué hacer. ¿Me explico? Entonces, es muy importante esa jurisprudencia porque el hecho de que ignoren ustedes lo que dicen las leyes no quiere decir que los exime de la responsabilidad correspondiente. Y una vez revisado esto, pues van a revisar también el tema de responsabilidad legal, ya sea civil o penal. ¿Cuál es la principal diferencia entre este tipo de responsabilidades? La responsabilidad civil es aquella donde solo van a solicitar la reparación del daño eh, o regresar las cosas, restituir el daño y reparación del daño. Maestra, ¿y cómo le voy a restituir el daño? Bueno, siempre les pongo también un ejemplo muy burdo o vago. A lo mejor un cirujano estético hizo una rinoplastía y le dejó una nariz terrible y tiene que restituir el daño, ¿no? Entonces tratar de mejorar lo que más se pueda. Pero también está resarcir el daño, ¿no? Perdón, sí, reparar el daño, que es pecuniaria, que es con dinero. Entonces el juez va a establecer, perdón, ay, se me fue, perdón, va a establecer un pago por ese daño, ¿no? Y no existe solo ese, o sea, existen otros como eh, a lo mejor no leyeron adecuadamente el expediente y cuántas noticias no hemos visto de tenían que cortar el miembro, la pierna derecha y cortaron la izquierda, tienen que ser el brazo derecho, cortaron el izquierdo y entonces no solo tienen que cortar el izquierdo, sino también el derecho, porque pues cortaron el bueno y cortaron el que tenía el daño, ¿no? Entonces, ya es una doble incapacidad. Lo mismo con las córneas, ¿no? Tenían que ver una córnea y vieron la otra y entonces ya afectaron las dos. Y así hay muchos, muchos casos que a lo mejor podrían sonar ajenos, pero que son más usuales de lo que deberían de ser. Entonces, bueno, ahí está la reparación del daño. Y en materia penal, ¿qué pasa? En materia penal va a ser una sanción corporal y una sanción pecuniaria. Y esta sanción corporal implica cárcel y la sanción, bueno, cárcel y la pérdida de la cédula profesional y la sanción pecuniaria pues es el dinero, ¿no? Igual una fianza que establece el juez. Entonces, ¿qué va a derivar de que su caso caiga en materia civil o en materia penal? Pues como les había dicho, es muchas veces la persona
que esté asesorando al paciente o a los familiares del paciente. Entonces ahí recae que puedan ustedes, que su caso pueda caer en la CONAMED, que es el tema de arbitraje, y que puedan llegar a un acuerdo lo mejor posible, o que vayan a un juicio civil o penal. Muchas veces ha habido en distintas ocasiones marchas al respecto para quejarse porque le quieren quitar la cédula a alguien y demás. Pero bueno, no son temas menores, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Pues si tuvieron el descuido de cortar una pierna que no era, pues no es un tema menor. Ha habido casos espantosos, espantosos, donde dan por muerto a un bebé y resulta que el bebé no nació muerto, lo vendieron. O todavía peor, vendieron sus órganos. Y este tipo de situaciones que de veras no deberían de suceder, porque les digo, no estamos en la cárcel, ¿no? Estamos en un hospital donde todo se debería de llevar a cabo porque en teoría todos son personas honestas, todos son personas de bien, todas son personas humanistas y que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, este tipo de situaciones no deberían de suceder y no las deberíamos de ver en las noticias. Y entonces, bueno, ustedes van a revisar ahí la lección. También les puse unos videos para que ustedes puedan comprender un poquito mejor el tema. Revisen su lección, revisen los videos y si tienen dudas, comentarios, lo que ustedes necesiten, recuerden que me pueden enviar un mensaje. Ya estamos casi por terminar el ciclo. Eh, la que sigue es la semana número 7. Recuerden que el curso dura únicamente 10 semanas. En la semana número 8 van a realizar ustedes su entregable final, que tiene un valor de 20 puntos. Entonces, por favor, no omitan esas entregas. Y en la semana número 9 van a realizar su test final, que está integrado por las 10 lecciones, las 10 semanas. Yo también voy a procurar subirles un video de resumen para que ustedes le puedan dar una checada, una revisada y lo puedan realizar correctamente. Finalmente, recuerden, si tienen dudas con sus calificaciones o si tienen algo pendiente, revísenlo a la brevedad. No quiero de verdad que la semana número 9, la semana número 10 me digan, oiga maestra, ¿me puede echar la mano? Nada más me faltó el foro 1, el foro 2, el test 1, el test 2, el test 3, pero sí hice el entregable 1. O sea, eso no es constancia, eso no es compromiso. Y por más que me digan, es que el trabajo, la familia, yo les digo, esto es un compromiso, es una responsabilidad y tenemos que ejecutarla lo mejor que podamos, ¿sale? Entonces, pues échenle ganas, si tienen pendientes, avísenme para ver cómo los puedo apoyar y si los puedo apoyar. Y pues por mi parte sería todo, les mando muchos saludos y que estén muy bien. Gracias.